Hola, hola, bienvenidos a Piglet, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy con este libro que se llama La fe en los caudillos, que escribió Ángelo Guíñez Jarpa, muy buen escritor. Les voy a decir la verdad, yo estuve enfermo y en un momento determinado dije voy a ponerme a leer este libro y me lo leí de un tirón. ¿Qué es lo que es de un tirón? De un tirón. O sea, no me detuve, pues tenía tiempo, estaba en cama, dije yo voy a aprovechar de leer y fue maravillosa experiencia porque no me aburrí en ninguna página. Entonces, es un libro, La fe en los caudillos, que no tiene, o sea, no hay ni un momento en que yo me aburrí, era exquisito, el libro es muy bueno. Entonces quiero darlo a conocer porque además hay un tema aquí, que aquí están las esculturas las hizo el señor Jorge Rodolfo March, que es un argentino, que hizo las esculturas de los distintos personajes, son 11 personajes. Les voy a leer más o menos de qué se trata cada personaje. O sea, no puedo, pero estos caudillos son caudillos que defendieron la hispanidad, defendieron la monarquía española. Entonces está, por ejemplo, Francisco Menéndez, Blas de Leso y Olavarrieta, Santiago de Liniers, que es un argentino, un virrey del Virreinato de la Plata, Vicente Benavides, un chileno nacido en Chile, tremendo guerrillero por el rey, Juan Agustín Agualonco Cisneros, Antonio de Quintanilla y Santiago, que es el que voy a leer ahora, José Antonio Pincheira, un chileno de la zona de Chillán, que peleó por el rey, son los hermanos Pincheira, pero que está muy, o sea, en la televisión y hay escritos que son todos falsos, no es la verdad, o sea, Pincheira era un ejército, eran, qué sé yo, 600 tipos armados, con 1000 indios, eso era lo que era Pincheira, no eran unos bandoleros, era un ejército. José Antonio Navala Huachaca, que es uno de- de Perú, Saturnino Martín Cerezo, que es uno que luchó en Filipinas, Enrique Corostiera y Roberto Néstor Esteves. Bueno, son 11 personajes, ahí están rescatadas las imágenes de ellos, o sea, en estos, pues no hay fotos, no hay pinturas de ellos, no existen pinturas, pero a través de una investigación histórica se logró hacer estas esculturas de este señor Jorge Rodolfo March, que en realidad lo hizo por amor al arte. Igual que este amigo hizo este libro por amor al arte, porque no es para ganar plata. Está en, hay una oferta ahora, pueden encontrarlo. Lo voy a poner en la descripción en la descripción del video para que puedan ustedes adquirirlo, porque realmente les digo, es muy entretenido. Y tiene otros libros este hombre, el escritor, ¿ya? Ángelo Guíñez Jarpa. Antes de ponerme a leer, quiero explicarles de qué se trata esto. Hay ahora una corriente, una moda a la cual yo me he suscrito, porque es la corriente del hispanismo, de rescatar nuestra unión, nuestras raíces hispánicas, de lo que era la monarquía católica española. Es una corriente católica, es una corriente tradicionalista. Hay distintas vertientes, distintos youtubers, y a mí me ha iluminado. Dije, bueno, esta cuestión yo estaba, porque claro, yo fui criado en el siglo XX, y en el siglo XX todavía existía no existía esta moda porque existía la moda del internacionalismo masónico liberal, y existía la historia liberal, y existía una celebración del Día de la Raza que se llamaba el 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, donde uno cantaba una canción que era así como eh, son hermanos soberanos de la libertad, Argentina, Perú y Bolivia, Chile y El Salvador, Norteamérica, etcétera. Y enumerando los países. Yo me lo recuerdo porque era niño. Entonces era todo como somos hermanos soberanos de la libertad, o sea, nos liberamos del opresor, del opresivo que era la monarquía española. Entonces, uno tiende a ver, no tiende, porque uno está casi determinado, casi digo yo, porque
condicionados, la palabra, a ver una parte de la historia. Es como cuando uno ve un mapa. Yo cuando niño miraba el mapa de Chile, mi padre tenía un mapa de Chile, entonces yo veía esta cosa larga, 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 y me entusiasmaba con las islas, con los lagos, hasta el día de hoy me entusiasmo con esa geografía chilena, y al otro lado era Argentina, y era como que le pasaban una pintura, entonces al otro lado no había lagos, al otro lado no había ríos, al otro lado era Argentina. Y dije, ¿cómo es esto? Se me bajó curiosidad y mi padre tenía en su biblioteca unas atlas, porque había vivido en Argentina, entonces tenía unos atlas de Argentina y miré, había los parques nacionales argentinos que están todos pegados a Chile, el de Nahuel Huapi, o sea, el que está ahí en Bariloche, San Martín de los Andes, etc. Seguía mirando todo esto y miraba al otro lado y decía, bueno, al otro lado también es entretenido, también es interesante. Finalmente había un libro que, escarbando en la biblioteca de mi papá, yo tendría unos 10, 12 años, había un libro de historia argentina y me puse a leer la historia argentina. Esto es lo mismo. Uno ve la historia, ve a los patriotas, qué sé yo, a un José Miguel Carrera que no entró nunca en batalla, nunca se expuso a un balazo, José Miguel Carrera, y está como un héroe. Por ejemplo, el Manuel Rodríguez es un pedo histórico, es un pedorro. El señor Manuel Rodríguez, que hay calles, no, hay billetes con su retrato, no fue nadie, pero yo no me voy a poner en este momento, tengo tiempo para ponerme a pelar a Manuel Rodríguez, porque Manuel Rodríguez no hizo nada y sin embargo es famosísimo. Y aquí, en este libro, estos individuos, estos caudillos, son, a ver, si Manuel Rodríguez hizo un acto heroico en su vida, que fue andar, por ejemplo, tomar Melipilla, que era de su gente, porque Melipilla está al lado del monte, el monte, todo eso era de Ignacio Carrera, de la familia Carrera, era un lugar que él conocía. Entonces se tomó Melipilla, hizo un asado, y después siguió por ahí, y esos son como las grandes anécdotas o grandes gestos heroicos de, de Manuel Rodríguez. Bueno, estos individuos que están aquí son, si Manuel Rodríguez es uno, estos buenos son 100, son 1000, son inmensamente heroicos y son desconocidos. Entonces, leyendo a Barros Arana, al gran Barros Arana, que lo leí 2 veces con detención, y ahí tengo en la lista de reproducción en mi canal está lo que es la independencia de Chile, que son 2 horas cada video. Ahí me di cuenta de ciertos detalles que el mismo Barros Arana, siendo un historiador anti-español, anti-monarquía española y anti los realistas, porque venían saliendo, o sea, él es del siglo XIX, venían saliendo de todo eso y tenían ese fervor por los próceres y los personajes y los ejércitos de San Martín y O'Higgins y todo esto. Entonces, eh, pero sin embargo, él narraba por su buena pluma y su investigación de los documentos, él narraba que, por ejemplo, el gran Ordóñez, el coronel Ordóñez, organizó la defensa de Talcahuano con 100 cañones, con fosos, con torretas, con fortalezas, y todo Chile había sido recuperado para la causa, comillas, patriota, de la independencia separatista, insurgente. eh, Todo eso había sido recuperado, sin embargo, él se mantuvo en la península de Tumbes. La península de Tumbes siguió siendo del rey. Y, 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 y bueno, tendría que irme a explayar, pero ahí de esos personajes, los que más me llamaba la atención era Elorriaga, Elorriaga era uno de los guerrilleros, que cuando llegó Gainza con refuerzos desde Lima, desde el Callao, llegó con refuerzos, los mismos marineros de los barcos realistas, al encontrar a Elorriaga en harapos, hambreados y en harapos, estos guerrilleros por la causa del rey, ahí yo me di cuenta que eran tipos tremendamente mucho más entregados a la causa que los patriotas. Claro, uno puede decir, sí, en Rancagua el ejército sacó pecho, el ejército patriota sacó pecho y peleó, porque estaba O'Higgins. O'Higgins era de los que
Entonces hay que ver que hay ciertos elementos, ciertos personajes de la patria que eran tremendos, como Higgins, está claro, como Freire, como Juan Maquena, etcétera. O sea, hay ciertos seres hispanos, etcétera. Hay una serie de héroes y de líderes que eran potentes. Pero la diferencia con los que estaban por el rey, los de la causa realista, es que eran todos unidos, todos heroicos, todos. O sea, a nivel de la oficialidad, que también a nivel de lo que fue la gente, las milicias, había deserción porque todavía no se sabía que se peleaba. Entonces, lo vamos a leer ahora. En algún momento no se sabía lo que se peleaba, pero se fueron tomando conciencia en el país. Los que eran realistas tomaron una conciencia tan profunda con Vicente Benavides, por ejemplo, que pelearon, vino la guerra a muerte. Era a muerte, a morir, con Vicente Benavides. Y a su vez los patriotas también fueron, los que eran patriotas se fueron poniendo cada vez más fervorosamente y a dar la vida. Entonces, esto al comienzo no fue así, porque nadie sabía por qué se peleaba, pero después se fueron cada vez más. Entonces voy a dar lectura a, a uno de estos personajes. Este es Antonio de Quintanilla y Santiago. Ahí está la escultura de Antonio de Quintanilla. A mis 76 años, todavía tengo ánimo para levantar un sable contra quienes agravian el honor de España. Sin embargo, mis huesos, roídos por las balas y el tiempo, buscan disolución en el eterno polvo de la creación. Presiento que ya no contaré más primaveras, pero me reconforta saber que mis descendientes sentirán orgullo del apellido que les heredo. No les pude dejar bienes materiales, pero sé que los españoles bien nacidos siempre darán oportunidades de trabajo a los Quintanilla. Él escribió esto porque estaba para conseguir trabajo a uno de sus hijos o sus nietos. Ya estaba por morir. Entonces, eh, tomo a él, pero después podemos leer a otro, que es, por ejemplo, uno chileno. Hay varios chilenos ahí que son nacidos en Chile, pero él, vamos a ver qué es lo que va pasando. Pude haber tenido buen pasar económico como comerciante, pero a los 26 años tuve el honor de abandonar las finanzas por defender al rey contra los insurgentes en Chile. A los pocos meses lo perdí todo, porque ahí llegaban y quemaban, destruían todo lo que era la hacienda o las propiedades de bando y bando. Me quedé solo con lo puesto, pero gracias a eso puedo recordar una vida gloriosa en la América española. Como hijo de Francisco de Quintanilla y Herrera y Teresa de Santiago, vi la luz de este mundo un 14 de noviembre de 1787 en Pánames, norte de España. En mi infancia nunca soñé con ser militar, quizá marino mercante, pero nunca un hombre de armas. Cuando cumplí 14 años, un familiar me llevó a Chile con la idea que me dedicara al comercio con gentes de su confianza. De tal forma, me establecí en la ciudad de Concepción y ascendí bastante rápido, destacando por tener un talento natural para las finanzas. Cuando veía mi futuro como miel sobre hojuelas, en el año 1810 se produjeron los primeros movimientos separatistas en Chile. Sin embargo, no fue hasta 1813 cuando llegó la guerra a la zona del Biobío. El virrey Abascal de Perú envió una expedición al mando del almirante Antonio Pareja a pacificar a los insurgentes. Para presentar fuerzas importantes, antes
se abasteció de pertrechos y hombres en Chiloé y Valdivia. En el desembarco de Pareja, el 26 de marzo de 1813, en San Vicente, la bahía de San Vicente, las tropas chilotas fueron dirigidas y arengadas por el sacerdote Javier Venegas, al cual le profesaban gran fidelidad en lo humano y lo divino. Era un cura famoso en la isla de Chiloé, y fue uno de los primeros en saltar a tierra, llamando con elocuencia a que desembarcara la tropa a presentar pelea. En esos días recuerdo que me comentaron que en el periódico del nuevo gobierno en Santiago, se llamaba El Monitor Araucano, heredero de la Aurora de Chile, decía, abre comillas, aún ignoramos todos los designios de la expedición de Chiloé que como verdaderos patriotas, sin preceder antecedente alguno, han invadido nuestras costas. Cierre de comillas. Las fuerzas monárquicas se tomaron Talcahuano con cierta facilidad y se realizó un agasajo al almirante Pareja, al cual asistí como invitado de honor junto a otros comerciantes nacidos en la península. En un momento de la reunión, el almirante, que era veterano y héroe de Trafalgar, me solicitó unirme como oficial por un par de meses hasta pacificar la zona. Pensé que era lo mínimo que podía hacer, por tanto, acepté. Al par de unos días, mandé a hacer mi uniforme y me uní al ejército, esperando volver pronto a mis negocios. De tal manera avanzamos con el ejército rumbo al norte y no paré de ocultar a los más avesados por mis nuevas funciones. Perdón, y no paré de consultar a los más avesados por mis nuevas funciones como militar. Él no tenía idea de ser militar. Estuve siempre cercano al almirante Pareja, como una especie de secretario, y recuerdo que me instruyó cordialmente y con infinita paciencia. Al llegar a Yerbas Buenas, una pequeña localidad del Maule, el 27 de abril de 1813, acampamos para dormir y proseguir la ruta. Un batallón, que contó con un oficial más astuto, se refugió en una capilla debido a la lluvia que nos asolaba, por lo que el resto debió acampar con carpas y pasar la noche a la intemperie. La artillería de 30 piezas ocupó una línea apoyada por la infantería y la caballería se apostó en el exterior. Cuando a las 5 de la mañana, antes del amanecer, una columna de soldados del ejército enemigo, de los insurgentes, de los subversivos, de los separatistas, entró sigilosamente en el campamento y tras tomar prisioneros al comandante valdiviano de artillería y arrastrar algunos cañones para robarlos, volteó uno de ellos y disparó sobre nuestras fuerzas que dormían descuidadas, causando gran cantidad de muertos. En el fondo lo que pasó ahí que esa división esa pequeña destacamento al mando de Puga, de uno de los patriotas de apellido Puga, entró pensando que era una guerrilla, pensó que era una guerrilla de 300 hombres y entraron con todo para ganar esa noche, ese combate. Y no se habían dado cuenta que habían topado con todo el ejército realista. Y el ejército realista se despertó y en medio de la niebla, del frío, de la lluvia, de la oscuridad, sin luz eléctrica, como no había en esa época, empezaron a dispararse entre ellos. Se produjo fuego amigo por equivocación. Esa noche me encontraba haciendo guardia al almirante, por lo que presencié perfectamente el momento del ataque. Vi la terrible confusión por la oscuridad de la noche, con una niebla que hacía un escenario realmente terrorífico. Apenas se distinguían los cuerpos de los soldados y los gritos de ¡Viva el rey! O ¡Viva la patria! Se confundían entre choques de bayonetas y disparos.
Lo más terrible era desconocer contra qué fuerzas nos enfrentábamos. Por tanto, la idea de que nos atacaba todo el ejército rebelde me estremeció, pues era mi bautismo de guerra. En eso cayó herido mi compañero y a unos metros encontró la muerte el intendente del ejército. Para proteger al almirante, encontré a 100 hombres del batallón Chiloé. Los llevé donde Pareja, el que ya estaba sobre su caballo, y partimos raudos a resguardar la artillería. Con algo de claridad, otorgada por la aurora que se avecinaba, el enemigo se percató, el enemigo, que era una pequeña vanguardia de 600 hombres, se percató de que había atacado al grueso de nuestro ejército y no a una avanzada o una guerrilla, por lo que emprendió la huida y dejó botados los 5 cañones que había robado. Durante la persecución de los insurgentes se pudo tomar a 100 prisioneros. Hubo muchos de ellos que ofrecieron resistencia, por lo que fueron pasados por las armas. Fue un completo desastre para los 600 rebeldes que nos atacaron, ya que perdieron al menos 400 de los suyos, aunque nosotros demostramos ser vulnerables. Por eso, los reproches entre los oficiales no se hicieron esperar, desatando desconfianza entre los soldados. Los soldados escuchaban que los oficiales se reprochaban y discutían y decían, pucha, esto fue error tuyo, fue error mío, ¿cómo pudo habernos pasado? Con la turbia luz del amanecer, inundada por el humo de los incendios, el campamento mostró una desolación total. En mi primer combate, por lo que la escena fue mi primer combate, por lo que la escena fue inolvidable. En ese caminar, entre cientos de hombres que habían perdido la vida, descubrí olores, gritos y sentimientos de venganza que solo se conocen tras una batalla. Muchos de los soldados habían perdido alguna extremidad, mientras otros difuntos manifestaban expresiones de las más horrorosas, muertos, pero con expresiones horripilantes. A algunos se les veía deambulando con los ojos perdidos y en un estado de locura. La mezcla del olor a pólvora, barro, sangre, vísceras de hombres y caballos entremezcladas, entra en el corazón de quien lo vive y no se va nunca más. Es el olor de la guerra. Tras recorrer el campamento y algo más sobrepuesto de la impresión, impulsé la atención de los heridos y dimos sepultura cristiana a quienes pasaron a mejor vida, ya fueran monárquicos o rebeldes. Como los chilotes no quisieron seguir avanzando al norte del Maule, se rebelaron, pues no era el trato que se les había prometido. El ejército se movilizó hacia el sur a buscar refugio en Chillán. En el camino se produjeron aberrantes deserciones de tropa. Paréntesis, esos chilotes que se fueron, que huyeron, que desertaron, fueron tomados por el ejército de Carrera y les cortaron las orejas, como 15. Se entretuvieron cortándoles las orejas. En el camino se produjeron aberrantes deserciones de tropa, por lo que llegamos a San Carlos solo 1.500 de los 8.000 presentes en Hierbas Buenas. No sabían por qué peleaban. Lo mismo iba a pasar con el ejército de Carrera, que en ese momento tenía también 8.000 de milicianos, de todo, húsares, eh, todo tipo de tropas de línea, que eran como 2.500, 3.000 tropas de línea, más un montón de milicianos y caballería miliciana, que tenían lanzas más que nada. Consulté al almirante Pareja, que estaba gravemente enfermo, qué debíamos hacer, a lo que respondió enfático: defenderse hasta morir. Tras esto, convocó a los oficiales y presentó a Juan Francisco Sánchez como jefe en su reemplazo, mientras se restablecería su delicada salud.
tuvo gran ojo él al pensar en Juan Francisco Sánchez, porque ese hombre, que era un jefe de fuerte, en la fuerte de Santa Bárbara, eh, cerca de la cordillera, en la frontera con los araucanos, Juan Francisco Sánchez era un jefe oscuro, fome, sin ningún brillo, pero demostró ser un gran comandante y muy disciplinador de sus tropas. Al empezar el bombardeo, esto empieza el combate de San Carlos. Al empezar el bombardeo y los brutales ataques de caballería, vi caer muerto a un soldado en un ángulo del cuadro de defensa. Lo que pasa es que Pareja, perdón, Juan Francisco Sánchez ordenó formar un cuadro de defensa con los 30 cañones y la fusilería de los regimientos Chilote y Valdiviano para defenderse de las miles de caballería patriota que más que nada giraban en círculos y no sabían hacer una buena carga de caballería, porque no sabían por qué peleaban. Le saqué el fusil de las manos y cuando apunté al jefe de la partida enemiga, reconocí que era el cura de Valdivia, Eliesegui, reconocido como fervoroso insurgente. Antes de alcanzar a disparar, recibí un casco de metralla por debajo de la oreja que me desplomó y dejó inconsciente. ¿Cuánto habré quedado que me dieron por muerto? Tanto así que algunos soldados me quitaron la chaqueta y el mayor general Pinuer me sacó el reloj que después devolvió cuando se sorprendió al verme con vida. Cuando volví a la conciencia, pedí a unos soldados que me llevaran al centro del cuadro donde estaba herido el teniente Félix Molina. Más recuperado, yo mismo extraje el casquete que tenía incrustado entre la quijada y el pescuezo, con una especie de tijera que antes quemé en unas fogatas, según me indicó un enfermero. Ya se sabía que había que quemar para matar microorganismos. Pude hacerlo a fuerza de hacer crujir los dientes. O sea, se sacó la esquirla de entre medio con una tijera. Y até un pañuelo de seda lo más apretado que pude, con lo cual detuve la hemorragia que me había bañado más que el barro y la lluvia. Tras sentarme en una esquina, todavía en pleno combate, porque fue todo el día de combate y de lluvia, sufrí los dolores más espantosos de mi vida y un decaimiento que apenas me permitía estar de pie. Me recosté en el piso, embarrado, lleno de barro, al lado del teniente Molina, que estaba herido en una pierna. Me estiré y puse mi cabeza hacia sus piernas cuando sentí un grito ronco del teniente que había recibido otro disparo en otro muslo, que de no estar ubicado ahí me habría volado la cabeza. Tipo 5 de la tarde, seguía la carga de caballería del enemigo, alternada con bombardeo de su artillería, cuando Sánchez llamó a los jefes para decidir cómo seguir luchando o si se optaba por capitular. El combate era tremendamente desigual, ya que eran unos 8.000 insurgentes mal conducidos, indisciplinados, contra 1.000 de nuestros, 1.500 de los nuestros, que resistíamos con escasa munición. Los oficiales se reunieron donde estábamos los heridos, por los que pudo oír la discusión. El mayor general Pinuer opinó que lo más sensato era rendirse, pero el comandante del batallón de Valdivia, Molina, declaró con voz potente, abre comillas, 2 hijos he traído al ejército. El uno ha sido prisionero y quizá muerto, y el otro está ahí con 2 balas en sus piernas. Mi vida me es una carga y opino peor antes morir que capitular. Y opino por antes morir, perdón, y opino por antes morir que capitular, cierre de comillas. Esto es las familias divididas. En los patriotas había un guerrillero Molina, pariente de estos Molinas.
Tras deliberar y sabiendo que la capitulación les traería una ejecución segura, se optó por abandonar la artillería y formar columnas para abrirse paso a la bayoneta y que fuera lo que Dios quisiera. Así las cosas, quedé presa del máximo terror, ya que no podía cargar a la bayoneta por estar demasiado débil, y si salía con las columnas sería fácil presa de los rebeldes. El teniente Molina, hijo del comandante, fue ayudado por 2 soldados a los cuales supliqué ayuda sin contestación. También rogué ayuda a Ildefonso Elorriaga, otro comandante amigo, pero me dijo que no podía hacer nada por mí y que me encomendara a Dios. De este modo, cuando se alinearon las columnas para salir a una muerte segura, nos vimos atacados por toda la caballería enemiga a tropel. Esto fue todo el día. Cerca de nuestro cuadro de defensa fueron aniquilados por potentes ráfagas de artillería y fusilería, con poca munición, pensando bien dónde apuntar, desatando el desbande de muchas de ellas y en deserción. Desde ahí se perdieron muchos milicianos del bando patriota, volvieron a sus fundos. Tras este ataque fallido, el general rebelde, tras este ataque fallido del general rebelde Carrera, emprendieron retirada sobre la villa de San Carlos y quedamos con sentimiento de victoria en cuanto significaba sobrevivir a lo imposible. Al anochecer, pudimos ver al enemigo a 4 kilómetros acampar bajo la lluvia que no daba tregua, provocando estancamiento de cureñas y desastres en sus armas de fuego. En tal condición, tuvimos la oportunidad de escapar, aunque lamentamos que nuestros bueyes y caballos que dejamos fuera del cuadro de defensa huyeran durante el combate. Solo nos quedaban 4 caballos, entre ellos el mío, los que habíamos dejado pastando en un estero. Ordené a unos soldados que me subieran a mi caballo cuando el general me exigió que debía llevar al hijo del comandante Molina a Lanca, el mismo que minutos antes me había negado su auxilio. Antes de huir, en total oscuridad, prendimos antorchas para que el enemigo pensara que seguíamos en el mismo sitio. Y con mucho sigilo, con mucho silencio, fuimos en grupos de a 10 o 12 arrastrando los cañones por las lodosas sendas que nos llegaban el barro hasta las mismas rodillas. La noche, la lluvia oscura, convirtió el camino en una boca de lobo, por lo que llegamos con importantes percances antes del amanecer a las orillas del río Ñuble. Lo cruzamos con ayuda de bueyes, ya que venía con muy brava la corriente, que además arrastraba ramas de árboles desgarradas por el viento. De esta manera, y a veces se escucha el ruido de las piedras cuando vienen esos ríos tormentosos, vienen con troncos, con piedras que suenan. De esta manera llegamos a las 10 de la mañana a Chillán y recién ahí pude ser curado por un médico. Ciertamente no era una herida grave que pudiera quitarme la vida, pero sí perjudicó hasta el día de hoy el lado izquierdo de mi rostro. Estamos hablando en 1860, o sea, 50 años después. De ahí que no puedo cerrar el ojo izquierdo, o sea, quedo con el ojo izquierdo abierto permanentemente. Y mi boca quedó con una mueca desagradable al lado derecho. Esta deformidad facial ha sido el recuerdo del combate de San Carlos, la que he llevado sin vergüenza, pues no la obtuve jugando. A los 2 días de estar en Chillán, algo más repuesto de mi herida, falleció el almirante Pareja. Fue un buen hombre, héroe de Trafalgar,
pues dicen que peleó junto a su tripulación en un buque hasta que se fue a pique. Este almirante Pareja fue un hombre, como decía Napoleón, cuando veía a los enemigos derrotados, decía, gloria al infortunio heroico, gloria al infortunio heroico. Tuvo muy muy mala suerte, un infortunio, pero fue héroe en Trafalgar y después en Chile. Aunque poco diestro en la dirección de tropas de tierra, nos enseñó mucho en su grandeza humana y valórica como militar. Como Dios manda, fue sepultado con los mayores honores, misas y repiques de campanas. Tras reponerme, me presenté con el mayor general, Juan Francisco Sánchez, para que me designara como segundo del comandante Ildefonso Elorriaga, en alguna columna de caballería, a lo cual accedió sin reparos, valorando mi compromiso. Nuestra misión fue mantener una continua exploración para ubicar avanzadas del enemigo nortino. En una de esas salidas encontramos en las casas de un tal Arriagada a los oficiales Cruz y Victoriano, los cuales fueron tomados prisioneros y sus patrullas desarmadas. Tras esta acción de armas, que brindó gran alegría a los vecinos de Chillán, fui nombrado capitán con los honores correspondientes. O sea, ascendió a capitán en 4 meses, 3 meses. Fui nombrado, al par de días, la totalidad del ejército de Carrera se presentó en Chillán. Había ido a ocupar Concepción, Carrera, y se fue a Chillán a sitiar, con gran despliegue de artillería, infantería y caballería. Frente a nuestra defensa de 3 fuertes, había 3 casas que se constituyeron en fuertes, trincheras, etcétera, y fosos, anchos fosos en las calles. De inmediato el ejército insurgente comenzó el bombardeo con balas de cañón que no provocaron gran daño en los muros de adobe que las absorbían como arena de playa. En realidad el bombardeo de Carrera hacia Chillán no significó ningún daño, ninguna baja para el ejército realista. Además que esas balas de cañón chocaban contra unos muros de adobe muy anchos, como se acostumbraba en aquellos tiempos, la construcción. Fueron varios días de asedio, como 2 semanas creo que fueron, o 10, no recuerdo el tiempo, en un duro invierno que fue más espantoso para ellos, pues nuestro bando tenía al menos un techo donde guarecerse y contábamos con el apoyo de los sacerdotes de la ciudad, de los curas franciscanos que tenían el colegio para los hijos de caciques araucanos. Eso venía de los jesuitas del siglo XVI, finales del siglo XVI. Para contrarrestar el insistente ataque, programamos salidas relámpago a sus trincheras que iban avanzando cada vez más hacia nuestros muros. Ahí se destacaba O'Higgins con un valor y un tesón sin dormir en la noche, en el día, con la lluvia, avanzando a las trincheras para poner artillería cerca para poder hacer del más daño. De todos modos, lo que más desoló al ejército rebelde fue la inclemencia del invierno, el cual no dio tregua con sus mazazos de viento y lluvia. Además, la progresiva pérdida de su caballería, la cual desertaba o perdía sus caballos al encabritarse ante el ruido de los cañones, desanimó demasiado a los oficiales rebeldes. Muchos de ellos arrancaban al momento que les ordenaban atacarnos, lo que provocaba nuestras burlas y nuestro regocijo y nuestra risa. Uno de los días más terribles del asedio a Chillán se dio tras un avance endemoniado de la tropa enemiga, que estaba más interesada en saquear y hacer daños. Como venían en tal estado de descontrol, borrachos por el aguardiente,
desatado por la ingesta copiosa de aguardiente, muchos de ellos pudieron sortear a nuestros fusileros y entraron en las calles de la ciudad. Ya adentro, provocaron los actos más bajos contra la población y especialmente con respecto a las damas. En venganza a la repugnancia de los actos, los desbandados soldados enemigos fueron atrapados casa por casa y hasta las dueñas de casa, armadas con cuchillos, les degollaron antes que poseyeran a sus niñas. Fueron días espantosos los de ese asedio hasta que finalmente, al igual que en San Carlos, el general Carrera retiró sus fuerzas exhaustas, demostrando una brutal incapacidad militar. Es cierto, una brutal incapacidad militar, de estrategia, táctica, de disciplina para su tropa, etcétera. Lo que dice Encina, dice, bueno, en San Carlos lo único que tenía que hacer era cortar la retirada del ejército realista y llevar un destacamento, una división a las márgenes del río Ñuble y les impedía eh, huir hacia el sur. Pero no se le ocurrió, no había ocurrencia, tampoco se le ocurrió a Juan Maquena, ni a O'Higgins, ni a ninguno de los líderes patriotas. No tenían desarrollado el Vinter ya, la inteligencia, no había desarrollado en eso. En cambio, la oficialidad eh, realista, la oficialidad monárquica era diferente. Vamos a ver. Después de Chillán, analicé si debía dejar el ejército o volver a mi trabajo de comerciante, pues lo prometido por el al almirante Pareja ya se había cumplido con amplitud. Sin embargo, en el camino de avanzada, el comandante Ildefonso de Lorriaga me encomendó su columna en las cercanías de San Javier, por lo que el deber pudo más que los deseos mundanos. El deber pudo más que los deseos mundanos de volver a la tranquilidad de comerciante. Solo en 4 meses ya tenía 4 combates en el cuerpo y heridas que me distinguían como veterano. A las horas de marcha me detuvo el coronel Asenjo, que fue designado como nuestro jefe, lo que mi tropa no recibió de buen gusto. Sin más remedio, proseguimos hasta el río Itata, donde nos reuniríamos con otras columnas para detener al ejército de Carrera, que venía con 300 hombres de su gran guardia. Carrera tenía 300 hombres selectos, que le llamaba la gran guardia. Asenjo, Lantaño y Urrejola organizaron el ataque sin tomar en cuenta mi oposición. Él no era, Quintanilla no era partidario de atacar en ese momento, ni dar mayor atención a mis ideas al respecto. De esta manera, planearon un asalto de madrugada con infantería por los vados del río Itata, los que llevarían solo un tiro cargado para continuar a degüello. O sea, la tropa iba con un tiro y el resto a degüello. Corvo, bayoneta, espada, cuchillo. Nuestras fuerzas estaban conformadas principalmente por guasos de la zona, sin preparación militar, pero muy diestros en el uso de armas blancas. El plan consistía en que el enemigo corriera para que fueran emboscados por nuestros milicianos, que estarían camuflados y esperando armados con fusiles. Al partir el ataque y verse en serios apuros, el general Carrera huyó por el río en su estupendo caballo. Por lo que el que lo sucedió en el mando, O'Higgins, tomó su puesto en una cruenta resistencia de más de 2 horas, junto a unas 2 cañones en batería. Al quedar sin municiones, nuestros soldados emprendieron una retirada que pudimos proteger con mis hombres, ya que venían siendo perseguidos y pasados a cuchillo. Este fue el nombrado combate del Roble, en el cual la desorganización triunfó. Debido a las decenas de vidas que pudimos
resguardar, al proteger la retaguardia, el alto mando, Juan Francisco Sánchez, me ascendió a teniente coronel de ejército. Sin des- a todo esto, él está nombrando este combate, pero hubo otros, muchos más. O sea, la historia está resumida. Hubo por lo menos unos 30 combates durante ese invierno. Después del sitio de Chillán hubo muchos combates en torno que Juan Francisco Sánchez enviaba guerrillas era Quintanilla, Ildefonso de Lorriaga y otros más, en distintos puntos, atacando Hualqui, atacando Rere, atacando Santa Juana, atacando Yumbel, atacando Florida, atacando Quillón, Quillón, etc. ¿Ya? Eso sucedió permanentemente. Entonces están narrando el combate del Roble, que fue una cuasi derrota. Sin dejar descanso a las armas, al año siguiente se produjo, resumiendo, porque siguieron peleando. O sea, Quintanilla tiene muchos hechos de armas. Porque esto es un resumen. Sin dejar descanso a las armas, es decir, todo el rato pelearon, meses y meses. El 1 y 2 de octubre de 1814 se produjo la gran matanza de la batalla de Rancagua, en el centro mismo de la ciudad. Recuerdo muy bien que al llegar a esta plaza, los insurgentes, los separatistas, los rebeldes, se parapetaron en trincheras en cada una de sus angostas calles, las que defendieron esperando refuerzos del general Carrera. Para tomarnos la ciudad hubo que pelear casa a casa, por patios y tejados, entre rumas de muertos que incluso se usaron como escaleras para poder llegar a las alturas de las murallas y para tapar los agujeros de las trincheras con muertos. Cuando el cansancio arreció al bando rebelde, ya que además habíamos cortado, al día siguiente, el día 2, habíamos cortado el agua de la sequía para que no pudieran apagar los incendios ni enfriar sus cañones, se vio en el horizonte una división de auxilio, la tercera división, al mando del general Carrera. Al observar el importante refuerzo de los insurgentes, el general Osorio pensó en abandonar el ataque y retirarse, pero le advertí, hubo una especie de reunión de alto mando y Quintanilla estaba al mando de las tropas que estaban en el norte precisamente, en la salida norte. Ahí estaban las tropas de Quintanilla. Le advertí que el riesgo de esa decisión sería que nuestra tropa se pasara al enemigo, puesto que ya había sucedido en otras ocasiones. El ejército de Osorio contaba de 5.000 hombres en 3, 4 divisiones, es tremendo. Y llevaba el regimiento Talavera, una fracción de 500 hombres del regimiento Talavera, que eran peninsulares de veteranos de la guerra contra los franceses. Osorio recapacitó y decidió presentar batalla a la división de Carrera. Sin embargo, en el momento que reordenábamos nuestras fuerzas, vimos con sorpresa, aunque no con tanta sorpresa como como la debe haber sentido Higgins, que estaba arriba en el campanario de la iglesia mirando los movimientos, con un catalejo, que la división de Carrera dio media vuelta y se restó a participar en la batalla. Carrera dejó a Higgins solo y a su hermano, Juan José, que estaba encerrado en la iglesia y no combatió durante esos 2 días de combate, no combatió, solamente salió arrancando. Carrera, el único que era valiente era Luis Carrera, que venía ahí en ese momento, pero Luis Carrera hizo un amago y volvió para atrás. Nunca pudo entender esa decisión, ya que propició un golpe moral descomunal a las fuerzas rebeldes, que se sintieron aisladas y solitarias y en inferioridad numérica. Y significó para nosotros una inyección potente de adrenalina para terminar esta situación. Los insurgentes sitiados
En un último intento por salvar sus vidas, hicieron una salida a tropel con los caballos que tenían en condición de hacerlo. En su huida fueron acribillados y acuchillados gran parte de ellos, pero los oficiales pudieron escapar, pues contaban con mejores corceles. Entre ellos Juan José tenía un corcel de primera. O'Higgins no. O'Higgins no tenía un buen caballo. De hecho, tuvieron que prestarle uno para poder saltar. Tras esto, el incendio de la ciudad, que fue provocado por los mismos rebeldes para impedir que obtuviésemos sus municiones, fue el escenario del total desastre para ellos, que nos dejaron 2.000 prisioneros. Con esto se consolidó la restauración monárquica del Reino de Chile y el éxodo de los caudillos rebeldes a Mendoza. Aquí no se menciona que Osorio destinó a, porque este es un resumen, Osorio destinó a Quintanilla a perseguir a Carrera. Carrera lo que hizo fue no presentar batalla, llegar a Santiago, saquear las iglesias, saquear las iglesias de todo lo que era plata, fundir esa plata en lingotes y llevar todos esos lingotes de plata con su tropa, que no había entrado en combate, hacia Mendoza, cruzar la cordillera. Y quien le iba pisando los talones y enfrentándolos con tiros, a tiros, era Quintanilla con 300 hombres, que iba enfrentando a la retaguardia de Carrera. Porque O'Higgins salió de Mendoza, fue a enfrentarse a Carrera, hubo una discusión y O'Higgins se fue hacia Mendoza primero, pasó primero, dijo, ya no hay nada que pelear, se fue. Y detrás iba Carrera con todo lo que había saqueado en las iglesias. Por eso cuando entró Osorio a Santiago, fue aclamado por el pueblo. O sea, todo el pueblo santiaguino salió a aclamar con gritos y aplausos al ejército realista porque estaban hartos de la anarquía despótica, del despotismo anárquico del gobierno de Carrera, del segundo gobierno de Carrera. Y, y, y la restauración monárquica fue aclamada por el pueblo. Con algo más de calma y tras la reunión con los jefes que reorganizarían Chile, me dieron el grado de coronel en reconocimiento a mi comportamiento y al de mis bravos hombres en Rancagua. Durante los años 1815-1816 se gozó de cierta tranquilidad, pero a la vez una desidia, pues el enemigo se preparó allende los Andes, mientras acá desatendíamos su fuerza. Hay que ser justo con este comentario. E incluso Marcó del Pont insistía por carta al virrey Abascal de que enviaran refuerzos, de que enviaran armas, de que enviaran sables, etcétera, pero no había recursos en el imperio español, no había recursos en el virreinato del Perú, que estaba enfrentado contra Bolívar, enfrentado contra los argentinos en el Alto Perú, etcétera. No existía recursos en España también. Entonces, hay que ser justos que había preocupación, pero no había recursos. Además, la salida del general Osorio, que fue una muy mala política en medida del virrey Abascal, sacar a Osorio y llevar a Casimiro Marcó del Pont, solo provocó confusión y debilidad, porque Marcó del Pont no tenía el valor para enfrentar la situación. Tenía mucha nobleza digamos, de pedigrí, de linaje, pero nada más que eso. Este nuevo jefe, más ocupado de sus pretensiones estéticas y actividades sociales, nunca salió de la capital para organizar las tropas y cedió las tareas importantes a personajes totalmente incompetentes. En enero de 1817, los hermanos, comillas, los hermanos de la logia Lautaro, San Martín y O'Higgins, se movilizaron a Chile con un descomunal ejército conformado por rioplatenses, oficiales europeos, escasos chilenos, muy pocos chilenos, y por negros, batallones de negros, que usaron como carne de cañón prometiéndoles su libertad, la libertad
dejar de ser esclavos. Cruzó desde Mendoza a Santiago por el paso Los Patos y la ladera de las Vacas, donde esperamos con fuerzas mal concentradas, menores en número y que carecían de armamento de calidad. Estamos hablando de 1.700 hombres contra 4.500. Esa era la diferencia. O sea, era el ejército de Rafael Maroto, que fue a enfrentar en Chacabuco al ejército de San Martín, eran 1.700 contra 4.500, con los problemas que aquí estamos hablando, defectuoso armamento, etc. Mis dos escuadrones sumaban 300 hombres, con carabinas y sables en pésimas condiciones, que los mantenía malhumorados y preocupados al sentirse en desventaja. Eran sables que se rompían. Las espadas, que habían sido fabricadas en Lima y Chile, carecían de acero y temple. Se doblaban sus hojas y se quebraban ante choques potentes. Quizás hubiese sido mejor utilizar solo lanzas en vez de las viejas carabinas y ese despojo de sables. Está pensando el que habría sido mejor. Recuerdo que fuimos emboscados en una salida de reconocimiento, por lo que a primera vista parecía una caballada salvaje. Sin embargo, resultaron ser gauchos tumbados sobre el estribo derecho. O sea, se tomaban el estribo y se escondían detrás del caballo. Se escondían detrás del cuerpo del caballo. Y parecía una caballada, pero eran gauchos que sabían hacer lo que sabían hacer, que era esconderse detrás de los caballos como verdaderos mongoles. Y fueron emboscados. Uno de ellos, al darme alcance y ser animado por los demás a que me matara, intentó darme un sablazo que rechacé, pero provocó que se me cayera mi sable. En ese golpe, mi perseguidor perdió velocidad, por lo que gané los metros suficientes para sacar mi pistola y dispararle apenas volvió a estar cerca. De esta manera, cayó herido de su caballo y pude salvar el pellejo. Ese fue un combate pequeño antes de Chacabuco. Ellos fueron a reconocer hacia la cuesta de Chacabuco. Hay una parte donde baja hacia el valle de Aconcagua. En ese lugar fue, en el descenso hacia el valle de Aconcagua. O sea, Quintanilla fue a reconocer, eran terrenos que él conocía además, fue a reconocer los movimientos del enemigo. Al llegar el brigadier Maroto, Rafael Maroto, junto a su segundo, el comandante Ildefonso Elorriaga, recién se pudo establecer una estrategia para la defensa. Un lugar muy malo, que era el, el ejército insurgente tenía la pendiente a su favor y estaban en un lugar no muy bueno de defensa. Recién pudo establecer su estrategia para la defensa. Maroto tenía a su disposición a los regimientos Talavera, Chiloé y Valdivia para frenar a los insurgentes. Hacía un calor ese día, 12 de febrero, un calor en un lugar árido. Al conversar con Elorriaga, expuse mi idea de retirarnos 7 leguas hacia el sur a los altos de Colina, lo que nos daría una mejor posición desde las alturas. Lo que decía, lo que pensaba Quintanilla era correcto. Había que retroceder porque esa posición era equivocada, estaba débil. Había que retroceder a los altos de Colina y esperar otros destacamentos que venían desde Santiago para reforzarse y para tener mayor cantidad de efectivos. Además, esto permitiría que llegasen los refuerzos de los 5 escuadrones de húsares, dragones y el tren de artillería e infantería que quedaban aún en Santiago. Eso fue porque Marcó del Pont mandó el ejército lo más lejos de Santiago porque le tenía miedo a que la batalla fuera en Santiago. Entonces mandó a Rafael Maroto a detener a San Martín lo más lejos posible. Esa era la instrucción de Marcó del Pont, porque tenía miedo de una batalla cerca de donde él estaba. En eso, al oírnos el tosudo Maroto, llamó a su ayudante para que advirtiera que el quien pusiesen
en, el que pusiese en duda sus determinaciones sería fusilado. Es decir, lo que se comenta es que después Rafael Maroto, este brigadier español, pasó a engrosar las filas de los liberales. Fue insurgente liberal en España, en la rebelión de 1820. Por lo tanto, hay que poner en duda si Rafael Maroto estaba con ganas de ganar o no, al estar en esa posición en Chacabuco. Al día siguiente advertimos avanzar al enemigo en columnas determinadas a luchar. Cuando me ordenaron embestir con mis escuadrones y un batallón para impedir su avance, al comenzar la carga, la primera compañía, guiada por el capitán Manuel Ibarra, fue masacrada por una horrible ráfaga de fusilería que arrasó con ellos, incluido el mismo Ibarra. Volvimos a arremeter, pero el resultado fue similar. Fueron muchas pérdidas de hombres y caballos, por lo que perdimos el orden de nuestra columna. Al desarmarnos, al desparramarnos, fuimos atacados a la bayoneta por la infantería de O'Higgins, la cual nos empujó como ganado, destrozando nuestra defensa por completo. Viendo esta desolación, emprendimos la huida rompiendo el frente de caballería enemigo, y de algunos soldados crueles quedaban de sablazos a nuestro fraile Agustino. Es decir, había un fraile que era el capellán de esta columna, un fraile agustino, y la caballería enemiga le daba de sablazos cuando el fraile estaba desarmado. En pleno escape encontramos al general Rafael Maroto que, al igual que nosotros, se retiraba con unos 70 soldados de caballería, que eran parte de mi escuadrón y de lo poco que se pudo salvar de Chacabuco. Al pasar los altos de colina, vimos a las tropas de Marcó del Pont resguardando con 7 escuadrones y una caballería de artillería que si se hubiese peleado, quizás ganábamos la batalla. Digamos, las tropas de Marcó del Pont las mandaba para el norte, Marcó del Pont estaba en el palacio en Santiago. Así se perdió Chacabuco y abrió paso a que los rebeldes entraran en Santiago, promulgando la separación del reino, que fue celebrada a los 2 días con la llegada triunfal del general San Martín. Nuestros oficiales y tropas emprendieron un desordenado viaje a Valparaíso con la intención de embarcarse a Lima. En el camino, Marcó del Pont fue tomado prisionero y entiendo que hubo saqueo de todas las pertenencias en Santiago. Hubo un saqueo del Palacio de Santiago. Se saqueó el Palacio de Santiago por completo, se rompieron todos los, los cuadros de todos los gobernadores de Chile. O sea, desde Pedro de Valdivia hasta Marcó del Pont, todos los gobernadores de 250 y tantos, no sé cuántos años, hay que calcular, desde 1541 hasta 1817, se produjo una, una destrucción completa de todos esos cuadros. Y continúa esto y ya voy a tener que hacer otro video con mayores. Y este es uno de los 11, de estos 11 personajes que lucharon por el rey. Llego hasta aquí porque en realidad se me hizo de noche, ni veo bien, no veo bien las palabras y se hizo largo el video ya, 1 hora 4. Por lo tanto, eh, les prometo leer la segunda parte de Antonio Quintanilla. ¿Ya? Les prometo continuar con esto porque es interesante todo lo que continúa. Bendiciones y viva Cristo Rey.